Hola chiques, profe Leandro acá. En esta cápsula vamos a ver cuáles son las características generales de la respuesta inmune adaptativa. Hasta el momento, en las clases que han tenido han visto algunas características y algunas cosas un poco más en profundidad sobre la inmunidad innata. Han visto sus barreras físicas, cuáles son las células involucradas, los tejidos donde están las células inmunes, el sistema de complemento, algunas funciones de estas células, como en una respuesta inmune temprana, que esto ocurre a horas después de la infección, ocurren los procesos de inflamación, etc. En los capítulos que vienen vamos a ver la inmunidad adaptativa, que consiste principalmente en dos células principales, que son los linfocitos B o células B y los linfocitos T o células T. Los linfocitos B son característicos por la secreción de anticuerpos, lo vamos a ver en detalle en un par de clases, y los linfocitos T porque interaccionan con las células dendríticas que realmente hacen de puente entre la inmunidad innata y adaptativa. Si ustedes se fijan en los tiempos, la respuesta inmune adaptativa demora mucho más tiempo, por lo menos 7 días en comenzar a actuar, pero tiene varias características importantes que hacen que sea el brazo más efectivo, digamos, para una memoria a largo plazo. Y vamos a ver cuáles son esos en esta clase antes de ahondar específicamente cómo funcionan los linfocitos B y específicamente cómo funcionan los linfocitos T. Esta es la única diapositiva de solo texto de la clase y tiene como objetivo que ustedes la puedan, por supuesto, estudiar, digamos, analizar, si tienen que aprenderse de memoria, por supuesto, diferencia entre el reconocimiento de la respuesta inmune innata en gris y la respuesta inmune adaptativa en blanco. El reconocimiento siempre está dado ¿por qué? Por receptores. En el caso de la inmunidad innata son los receptores de tipo PRR que reconocen PAMs, ¿verdad? Los TLR, los receptores de daño, not-like receptors, etc. Y estos receptores, que son varios, cerca de entre 15 y 20 receptores, no vamos a entrar en esos detalles en este curso, son codificados cada uno por un distinto gen en la línea germinal. No requieren de rearreglos del gen. Sin embargo, los receptores que reconocen en la respuesta inmune adaptativa son solo dos. Es el TCR en linfocitos T y el BCR. Pero sin embargo, fíjense esto, son capaces de reconocer un número increíblemente alto de distintos antígenos en distintos patógenos, en distintas moléculas, con una gran diversidad. Pero ¿cómo si son solo dos? Es que no son solamente dos. El TCR está compuesto por un número cercano a 10 a 15, 10 elevado a 15 receptores distintos, lo mismo que el BCR. Pero solamente está codificado por dos genes. ¿Cómo ocurre esto? Es porque ocurre una recombinación genética, pero solamente quiero dejarla hasta acá porque esto lo vamos a ver un poco más detalle. Ustedes piensen, imagínense, acá 15 receptores más o menos que reconocen 15 cosas. Acá dos receptores, ¿cierto? Cada uno con una gran diversidad que son capaces de reconocer 10 elevado a 18 antígenos distintos. O sea, no sé ni siquiera cómo se dice eso, centillón, trillón, multicintillón, no tengo idea, pero son muchísimos. Hasta el momento han visto la respuesta inmune innata y esta es la primera aproximación que van a tener para la respuesta inmune adaptativa y vamos a ir, de acuerdo a cómo van evolucionando las clases, a ir complicando un poquitito más el esquema, pero vamos a partir de una forma simple. La célula dendrítica hace de puente entre la inmunidad innata, quiere decir que reconoce el peligro, y la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos T y los linfocitos B. ¿Cómo? Los linfocitos T expresan un receptor, cada uno expresa un receptor que reconoce un antígeno distinto, ¿cierto? ¿Y cómo funcionan estos receptores? La célula dendrítica reconoce patógenos, como reconoce sus patrones moleculares asociados a patógenos, su señal de peligro, va a presentar antígenos, y esto lo van a ver en la clase que viene después de esta con la profesora Fabiola Osorio, antígenos que son pedacitos de proteína en moléculas que se llaman MHC, que son los ligandos para estos receptores. Eso va a inducir que las células T se activen. Vamos a ver que tiene un poco más de complejidad de esto, pero esto es, en el fondo, estamos resumiendo de lo más básico para ir entendiendo el concepto general y después ir agregándole un poco de complejidad. Se activan linfocitos T y se activan linfocitos T tanto CD8 como CD4.
Vamos a ver también los distintos subtipos en clases que vienen después. Los linfocitos B tienen también un receptor. No se llama TCR, se llama BCR. TCR hecho es por T-Cell Receptor y BCR es por B-Cell Receptor. Reconoce antígeno, o reconoce en este caso la bacteria, el antígeno, ¿cierto? Directamente. Se preactiva, pero conversa con un linfocito T previamente activado y se va a convertir en una célula que secreta anticuerpos. De ahí que viene que las células B, este receptor, de hecho, luego los secretan en forma de anticuerpos. Los famosos anticuerpos vamos a ver bastante en detalle para qué sirven. Las células normales, alguna célula puede estar infectada, y las células infectadas se eliminan para evitar la propagación del patógeno, y esa es la función de las células CD8. Las células CD8 son linfocitos citotóxicos que eliminan la célula infectada. Las células CD4 son linfocitos T de ayuda o helper que ayudan a otras células inmunes a cumplir su función, como lo que está puesto acá, secretar anticuerpos. Los conceptos clave de la inmunidad adaptativa, y quizás no están todos acá, pero son los que nosotros consideramos que son más importantes para ustedes, son estos 6. Específicos, hay una especificidad en la respuesta, es muy diversa, hay expansión clonal, hay memoria, hay especialización y autolimitación. Vamos a verlo de forma muy resumida para entender los conceptos, cada uno de ellos. ¿A qué se refiere con especificidad? Ustedes saben que las drogas, las hormonas, una hormona del crecimiento es específica, por supuesto, es específica para su receptor de hormona del crecimiento. La insulina es específica para el receptor de la insulina. Pero vamos a entrar un poco más en detalle a qué se refiere el sistema cuando hablamos de sistema inmune y especificidad. Nos referimos a esto. Como ustedes vieron en la inmunidad innata, por ejemplo, un grupo de distintos patógenos, imaginemos que estos son distintos virus, ¿ok? Pueden reconocer ciertos patrones o ciertas moléculas conservadas alrededor de distintos virus, o puede ser bacterias también, cualquier patógeno. Estos receptores que están acá, que ustedes conocieron en las clases anteriores, como por ejemplo los TLR o los Toll-like receptors, están presentes en distintos grupos celulares, pueden estar en macrófagos, pueden estar en células dendríticas, pero reconocen el peligro, pero no identifican de dónde viene. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser una molécula conservada en una salmonela, en una listeria, en una Escherichia coli, ¿entienden? No necesariamente es específico para el patógeno. En cambio, los receptores de la inmunidad adaptativa, y acá pongo, por ejemplo, los anticuerpos, los receptores son el BCR, que es el receptor de célula B, que se secreta luego como anticuerpo, o el TCR, que es receptor de célula T, reconocen específicamente para qué patógeno es. ¿A qué me refiero? Reconocen proteínas que son exclusivas de cada patógeno y pueden reconocer realmente cualquier proteína de cualquier patógeno. O y los anticuerpos, de hecho, no solo proteínas, pueden reconocer otras moléculas asociadas a cualquier patógeno o antígeno. Entonces, ¿a qué me refiero con especificidad? Que, por ejemplo, este anticuerpo, imaginemos que este es coronavirus, este es virus de la influenza y este es el virus de la hepatitis B. Este anticuerpo reconoce específicamente coronavirus. Este anticuerpo, que es el amarillito, reconoce específicamente el virus de la influenza, si fuera esto, y este, que tiene una forma rara, medio morado, reconoce el de la hepatitis B. Sin embargo, fíjense, estos 3 virus distintos, el mismo ejemplo, no pongamos el nombre, coronavirus, influenza, hepatitis B, son reconocidos todos por un mismo receptor que reconoce algo conservado. Esto no es específico del patógeno, en cambio la inmunidad adaptativa es específica para el patógeno. Si ustedes desarrollan una infección con una bacteria como Salmonella typhi, por ejemplo, ojalá que no les pase, pero si les pasa, van a desarrollar una respuesta inmune que es específica para esa bacteria cuando se infecten de nuevo. No va a reconocer otra bacteria como Escherichia coli, o como Shigella, o como Listeria. El reconocimiento puede ser de 2 formas. El que ustedes conocen por analogía a otros sistemas biológicos es el reconocimiento directo, en el cual un ligando es reconocido por un receptor directamente. Por ejemplo, este sería una bacteria, digamos, una caricatura. Tiene un componente acá que es la flagelina, el flagelo. El flagelo es un PAMP, un patrón molecular asociado a un patógeno, ¿cierto? Y es reconocido, como ustedes vieron en clases anteriores, por receptores de tipo Toll, o los Toll-like receptors, que están
expresado en células dendríticas, en macrófagos y en otros tipos celulares inmunológicos también del sistema inmune innato. Los anticuerpos son un tipo de reconocimiento directo, a pesar de su gran diversidad, pueden ser de distinto tipo, son todos acá distintos, excepto los rojos que reconocen el mismo componente porque son iguales, pero el verde reconoce otro componente, por ejemplo la bacteria, recuerden esto es una caricatura, en el fondo tienen que seguir lo que yo digo y creerme, y este azulito reconoce otro componente. Hay una gran diversidad, ¿cierto? Ya vimos que los receptores de los linfocitos B, que luego se secretan anticuerpos, y los linfocitos T son altamente diversos, ¿cierto? Pero el reconocimiento de todas maneras directo a componentes de la bacteria, al antígeno de la bacteria. Existe otro tipo de reconocimiento que no tiene mucha otra analogía biológica en otro sistema, que no sea el sistema inmune. ¿Por qué? Porque ocurre a través del procesamiento y presentación de antígenos. Esto lo van a ver en detalle con la profesora Fabiola el viernes, pero acerquémonos un poco al concepto de cómo es realmente esto. Imaginemos una bacteria que está infectada. Está infectada, por ejemplo, acá con una célula, disculpen, una célula que está infectada con una bacteria, por ejemplo. ¿Ok? La célula está súper infeliz. Ciertas bacterias van a morir, no todas las bacterias van a estar viviendo libremente. Cuando se van multiplicando, algunas mueren y son degradadas en el intracelular, y sus componentes son procesados, ¿cierto? Y por eso solamente una parte, un pedacito de la bacteria, ¿cierto? Y presentados en moléculas propias, que son las famosas moléculas de MHC o del complejo principal de histocompatibilidad. Fíjense que las moléculas de MHC presentan proteínas propias todo el tiempo, y esto de hecho induce a tolerancia inmunológica. Pero cuando hay un organismo extraño, son modificadas presentando cosas extrañas. La célula dendrítica es capaz de fagocitar patógenos, degradarlos y presentar componentes del patógeno en MHC, pero para activar linfocitos T que reconocen ambas cosas, reconocen el pedacito extraño en el contexto de una molécula de MHC propia. Y ustedes pueden ver acá en esta diapositiva, está ilustrado cómo son los receptores para células B, el PCR, y para células T, el TCR. La célula B tiene un receptor que es igual a un anticuerpo. ¿Por qué? Porque cuando se activa esta célula, lo corta acá por un proceso de splicing alternativo y lo secreta como anticuerpo. Este receptor tiene dos sitios de reconocimiento que son exactamente igual. ¿Por qué? Porque es un hetero-homodímero. Tiene una cadena pesada que está duplicada, son exactamente iguales. Cada cadena pesada unida a una cadena liviana. Esta zona de acá es hipervariable, quiere decir que hay un receptor en una célula B, otro receptor en otra célula B, otro en una tercera. Son todos distintos entre sí, que es algo bastante increíble. Y cada uno reconoce un antígeno distinto. Y lo reconoce doblemente, tiene dos sitios de unión. El receptor del linfocito T, que se ve acá, tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta, que en conjunto dan la zona de reconocimiento del antígeno y como se acuerdan, reconoce un antígeno, una proteína, un pedacito de una proteína, un péptido unido a moléculas de MHC. Ninguno de estos receptores es capaz de señalizar por sí solo y requiere la asociación con moléculas de señalización. Eso lo vamos a ver en clases posteriores, sin tanto detalle. Como les dije anteriormente, el linfocito T, a diferencia del linfocito B, que puede ver el antígeno totalmente, digamos, directamente, de esta forma no lo puede ver. Aunque puede reconocer que es algo que está acá, este pedacito de péptido, no lo reconoce. Este antígeno tiene que ser procesado para presentar lo que reconoce en el MHC. Esto es lo que reconoce el receptor. Y de esta forma se activa. ¿Por qué es tan específico? Imaginémonos que son linfocitos T acá. Cada uno tiene un receptor distinto. Acá hay células propias, cada una de ellas tiene MHC y cada una está presentando distintos péptidos propios que provienen de proteínas propias de la célula. Pero ocurre que una de estas se infecta, la roja, y presenta un péptido derivado de la infección. Puede ser un virus, puede ser una bacteria. Uno de estos linfocitos reconoce eso. Y solamente uno de ellos, el que tiene verde acá. Los demás pasan de largo. Esto reconoce y es capaz de, si un linfocito T citotóxico, eliminar esto. Esto es súper viejo, esto es del año de la pera, cuando yo estaba haciendo el doctorado. Esto es una imagen real. Ustedes pueden ver en este video células T, que están acá en verde, en la polarización de su receptor,
reconociendo células, una que está infectada, una que no. Todo esto para este caso son linfocitos que son exactamente iguales en su receptor. Ustedes pueden ver cómo reconocen esto. No solamente son capaces de reconocerlo, sino que cuando encuentran la célula que tiene la infección, son capaces de eliminarla por citotoxicidad a pesar de su tamaño. Fíjense, esto es un video adelantado, por supuesto, cómo se ve el proceso citotóxico. Lo mismo ocurre con los anticuerpos. Los anticuerpos son producidos por células B diferenciadas de células plasmáticas. Por ejemplo, esta célula B roja, por ejemplo, secreta un anticuerpo que reconoce componentes de una bacteria. Pero este anticuerpo no se va a unir a estas toxinas. Cada uno de los anticuerpos reconoce un ligando, un antígeno distinto. Pero hasta el momento le hemos hablado mucho de antígeno, pero nunca le hemos explicado qué demonios es un antígeno. Antígeno es cualquier sustancia, cualquier componente, cualquier molécula que es capaz de ser reconocido por linfocitos, ya sean linfocitos T o linfocitos B. En el caso acá del linfocito T, ustedes ven, el antígeno siempre es un péptido porque se presenta en el MHC, y en el caso del linfocito B puede ser casi cualquier molécula. Pero uno habla de antígeno al antígeno chico, a lo que es reconocido acá, a la bacteria completa, a todo le dice antígeno, pero realmente hay una diferencia. Y eso es lamentablemente por la jerga que uno utiliza. A usted le va a pasar mucho en el ejercicio de su profesión que a veces simplifican las cosas y eso queda como una forma natural de hablar. Antígeno es cualquier cosa que puede ser reconocida, pero cosas propias también pueden ser reconocidas. Y generalmente no hablamos de antígeno solamente, de antígeno para cosas propias, sino decimos antígeno propio. ¿Por qué? Porque cuando un antígeno además estimula la respuesta inmune, decimos que es un inmunógeno. Y por jerga general, muchas veces nos referimos a antígeno como si estuviéramos hablando de inmunógeno. Y eso es lo que van a ver ustedes en los libros. Pero el antígeno es algo que es reconocido por linfocitos, por receptores, ya sea TCR o BCR, y por lo tanto después anticuerpos. El antígeno puede ser todo o puede ser el pedacito que es reconocido. Uno también habla distintamente de eso. El pedacito específico que es reconocido por un receptor, ya sea PCR o TCR, se llama determinante antigénico o epítope. Este es un epítope distinto, este es un epítope distinto, este es otro epítope, pero dentro del mismo antígeno. Por eso le decimos antígeno a la bacteria completa o a una proteína a la bacteria, a todo. Son cosas que son reconocidas. ¿Okay? Acá en este ejemplo también ustedes pueden ver que en el mismo antígeno grande tenemos distintos epítopes. Existen epítopes B, que son reconocidos por anticuerpos, primero por el BCR, luego se secreta, y epítopes T, que provienen, por ejemplo, de una proteína que es procesada y presenta un péptido en el MHC. La respuesta inmune adaptativa además es diversa. Y bueno, ya adelantamos algo de esto. ¿Por qué? Porque dijimos que cada linfocito tenía un receptor que tenía una especificidad totalmente distinta, por lo tanto de ahí viene su diversidad. En este video de una forma sencilla podemos explicar e ilustrar la diversidad de los linfocitos. Esto representa, esta animación, esto es un nódulo linfático. Y ustedes pueden ver cómo hay distintos linfocitos acá. Esta es la zona, en este caso vamos a hablar de linfocitos B, pero aplica también para linfocitos T. Cada uno es un distinto color. Quiere decir que cada uno reconoce un antígeno distinto. Hay una diversidad enorme. Y acá está entrando un antígeno, ¿cierto? Listo para ser reconocido. Cada uno de estos linfocitos, B en este caso, de distinto color, tiene un receptor distinto que reconoce un antígeno distinto. Y en este caso va a llegar un antígeno y hay uno solo de ellos que reconoce este antígeno en particular, asumiendo que es un solo antígeno único, que es este de acá, que bueno, ya se puso un poco nervioso y va a sufrir algún proceso. Vamos a tener acá y vamos a seguir luego en el video. Luego viene la expansión clonal. ¿A qué se refiere eso? Y se refiere a que un linfocito precursor, que como les dije, da origen a cada uno de estos linfocitos ya en los órganos secundarios, en los ganglios linfáticos, en el vaso, etc., que tiene un receptor distinto. ¿Ok? Cuando llega un antígeno, solo uno de ellos tiene la especificidad por ese antígeno, por ejemplo, acá. ¿Cierto? Los demás permanecen quietos. Este va a expandirse. Este linfocito que tiene esta especificidad, este receptor, se multiplica generando clones. ¿Por qué estos no son clones? Porque tienen todo un receptor distinto. En cambio, este se multiplica, genera
múltiples linfocitos ahora que tienen una especificidad exactamente idéntica, tienen el mismo receptor. Y luego, bueno, como un linfocito B en el ejemplo, se convierte en una célula plasmática que secreta en el fondo lo que está en su membrana en forma de anticuerpo. Vamos a volver al video ahora. Vamos a poner donde estábamos, que era como por acá, por aquí. Acá está el linfocito B en cuestión, ¿cierto? Va a ver el antígeno, este es su receptor de membrana, son todos iguales porque es el mismo linfocito, ¿verdad? Tiene puros receptores iguales. Reconoce el antígeno, ¿cierto? En algún momento se va a unir, ¿cierto? Se va uniendo otro antígeno, este es un antígeno justo que está repetido, así que por lo tanto tiene repeticiones de lo mismo, por eso se unen varios receptores. La célula se activa, se convierte en Super Saiyajin, lo van a ver ahora. Aquí viene el halo, ¿ok? Y eso va a llevar a que esta célula, y como van a ver, creo que ahora mismo, ¿sí? Esta célula va a migrar a otro sitio anatómico del ganglio, eso lo vamos a ver en las clases de linfocitos B en bastante detalle, no importa esto para ahora que migre, etc. Pero es bueno que migre ahora para el ejemplo, porque fíjese cómo estos son todos distintos, son clones distintos, pero esto se va a empezar a multiplicar. Va generando clones del mismo linfocito con la misma especificidad. Esto es clave ¿para qué? Para la memoria. Vamos a verlo un poquito después, un par de diapos. Ok. ¿Qué se refiere al concepto de clonalidad? Yo puedo tener que reconozco esta bacteria, por ejemplo, este patógeno, ¿cierto? Reconozco esta parte, el pelo, sería un clon que reconoce esto. Ese clon se activa y genera una expansión clonal, son todos iguales y secretan un anticuerpo. Hay varias células, por supuesto, que secretan anticuerpos. Como este anticuerpo reconoce una cosa específica, es un anticuerpo monoclonal. Pero puede haber otro linfocito B que reconozca la misma bacteria, pero reconozca otra parte de la bacteria. En este caso sería otro clon, también se expande. Y puede haber otro clon que reconoce ahora la pata de la bacteria, por ejemplo. Y también se expande. El conjunto de todos estos anticuerpos que provienen de cada clon, como son de varios clones, se llaman anticuerpo policlonal. La respuesta inmune en un organismo, en una persona, por supuesto, siempre es policlonal porque los patógenos se reconocen en distintas partes de ahí. Además, el sistema, y algo súper importante, esto tiene que ver con, de hecho, en el programa, la animación, o el monito, perdón, el monito que sale en el programa donde habla de las características generales de esta clase, dice, oye, te recuerdo, ¿por qué? Porque tiene memoria. ¿A qué se refiere esto? Cuando hay una primera infección, por ejemplo una bacteria, ¿cierto? La bacteria puede estar fuera, pero también va a infectar células, ¿cierto? Estas células están dañadas, tienen que ser eliminadas. La célula dendrítica capta esta bacteria y activa, como vimos en las primeras diapos, linfocitos T, CD4 y CD8. Los CD8 van a eliminar células infectadas y los CD4 van a estimular linfocitos B, que previamente reconocen también esto, lo estamos simplificando acá, para que se generan anticuerpos. Pero esto toma su tiempo, ¿verdad? Además de que ya vimos que estas células cuando se activan se expanden y se multiplican para generar un mejor ejército, además generan un grupo de células que quedan para una exposición a la infección en un tiempo después, que son células de memoria. ¿Por qué es tan importante? Cuando hay una segunda infección, ocurre el mismo proceso de nuevo, pero hay muchos más linfocitos T y muchos más linfocitos B. Por lo tanto, la respuesta es mucho más rápida, y esto es debido a la memoria inmunológica. El sistema se acuerda, el sistema tiene un ejército ya montado, multiplicado, de células T y células B que ya reconocen el antígeno, y por lo tanto esta respuesta es mucho más rápida. Esto es el principio de la vacunación. En este caso, por ejemplo, se ve cómo ocurre la respuesta inmune normal, hay expansión clonal, reconocimiento, una fase efectora donde se elimina el patógeno, linfocitos T actuando, linfocitos B, secreción de anticuerpos, y luego esto empieza a decaer, se elimina el patógeno, sigue una respuesta favorable y queda este pedacito de memoria. Acá está representado exactamente lo mismo, pero también ocurre acá una segunda exposición al antígeno. Esta respuesta, acá no se nota muy bien, pero acá dura entre 7 a 14 días lo óptimo. Esto demora entre 1 a 3 días. Es muchísimo más rápido, la respuesta es mucho mayor, es mucho más efectiva.
Lo vamos a ver en clases después, también tienen mejor afinidad los anticuerpos, etc. Y queda una respuesta de memoria aún mayor. Algunas vacunas tienen refuerzos y eso hace que la respuesta de memoria vaya aumentando en cada una de esas dosis. Aquí podemos ver cómo se ven todos los conceptos de especificidad, diversidad, expansión clonal y memoria en la misma diapositiva. Ustedes tienen un antígeno X. El antígeno X solamente expande aquellos linfocitos que reconocen el antígeno X, que son los púrpura, no los verdes. Se genera una respuesta y queda memoria. Cuando vuelve ahora el antígeno X, pero además el antígeno Y por primera vez, antígeno X por segunda vez, la respuesta del antígeno X es mucho más rápida y es mucho más potente. ¿Por qué? Porque había memoria. Y la respuesta al antígeno Y ocurre igual, de la misma forma que la respuesta primaria del antígeno X. Toma la misma cantidad. Fíjense cómo se ve la especificidad acá, la diversidad, pueden reconocer distintas cosas, la expansión clonal y la memoria. Nos quedan muy pocos minutos, esto casi nada, la verdad, así que sorry que me pasé un poco de lo que yo quería. Pero otro concepto importante es que hay especialización. Cuando las células se activan, los linfocitos B se pueden especializar a células que secretan anticuerpos. Y pueden ser distintos tipos de anticuerpos. Las células T helper se diferencian a células que secretan citoquinas. Y pueden ser distintas citoquinas y por lo tanto tener un impacto distinto en el sistema inmune. Las células citotóxicas se diferencian para matar células infectadas. Y también las células T se pueden convertir en células reguladoras que suprimen la respuesta inmune cuando es necesario porque hay demasiada inflamación o el peligro de una enfermedad autoinmune. Las células T, por ejemplo, CD4, se pueden diferenciar a distintos fenotipos. Esto no es necesario que lo aprendan, simplemente para ilustrarlo, lo vamos a ver en próximas clases. Y además, y este es el último video, la respuesta es autolimitada. Ustedes tienen esta subida en la respuesta inmune, ¿cierto? La expansión clonal, la eliminación del antígeno, y luego hay una baja, que siempre es como que baja porque se elimina el antígeno, pero no solamente eso. Además, las células efectoras se mueren por apoptosis. ¿Por qué? Porque la inflamación, el daño inmunológico que lleva cuando hay una respuesta inmune, el daño, perdón, no inmunológico, el daño en el tejido, si esto persistiera mucho tiempo, sería realmente algo muy complicado y por lo tanto tiene que bajar. ¿Cómo baja? Ustedes ya han aprendido en esta clase que se presentan antígenos, ¿cierto? Por la célula dendrítica, como se ve acá, y se activan, por ejemplo, los linfocitos T. ¿Por qué? Porque el linfocito T tiene un receptor, que es el TCR, que reconoce el MHC en el péptido. Esto ocurre además, y lo vamos a ver en próximas clases, porque hay otros receptores que son receptores de coestimulación, que ayudan a que el linfocito T se active. ¿Ok? El linfocito T, ustedes van a ver acá, se activa, da lo mismo eso ahora los nombres, no importa. El linfocito T se activa, se diferencia superficie del efector, se pone agresor. Pero eso no dura siempre. Una repetida estimulación de ese mismo linfocito B puede ser interpretado como algo potencialmente peligroso y por lo tanto se expresan ahora moléculas que inhiben la función del linfocito T. Se autolimita la respuesta y por lo tanto esto baja. Esto es súper importante, si no en cada respuesta inmune esto podría seguir y producir mucho daño. Estuvieron todos los conceptos clave de las características generales de respuesta inmune adaptativa cubiertos en esta clase. Esta clase fue hecha con mucho cariño, así que estén muy bien.